Hola amigos, ¿qué tal? Paz y bien, Dios los bendiga. Espero se encuentren bendecidos por el Señor. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesús nos habla de tres cosas. La primera, de que el corazón tiene que estar lleno de Dios para hablar cosas buenas. O si en dado caso no está lleno de Dios, obviamente pues de él van a salir puras cosas que no son de Dios, cosas malas, cosas que pueden perdernos. Y aquí la pregunta es, hermanos, ¿qué clase de corazón tenemos? ¿Qué clase de sentimientos, de pensamientos o de deseos tenemos en nuestro corazón? Nosotros como cristianos, obviamente tenemos el querer y el desear de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, vamos a decirlo así. Pero hay personas que no tienen ni el querer, ni el deseo, ni ni el amor de Dios en sí. Y es por eso que pues se la pasa haciendo el mal. Y no precisamente es porque sean malos, sino porque simplemente no se dan el tiempo o no se dan el deseo, o no tienen ese deseo, mejor dicho, de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque se sienten a gusto en su pecado, porque se sienten a gusto haciendo el mal o dañando a los demás, vamos a decirlo así. Y pues Dios no actúa en ellos. Y pues también nosotros podemos caer en eso, no precisamente por creer en Dios vamos a dejar de ser malos, aunque nuestro Señor Jesús en esta segunda parte nos está diciendo también: aquel que escucha mis palabras se parece a. Vamos a reflexionar en esto. Quien escucha la palabra de Dios y la practica, dice nuestro Señor Jesús, se parece a. Bueno, nos queremos parecer. Primeramente, debemos de obedecer, mejor dicho, lo que escuchamos. Aquellas cosas que nosotros escuchamos de Dios, como los mandamientos, como el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y como lo explicamos ayer, todo lo que Dios, todo lo que Jesús nos decía sobre la cuestión de cómo amar al prójimo, cómo corregir al prójimo, cómo pues no nos gusta que nos corrijan a nosotros. Eso es como que, bueno, escucho la palabra de Dios, pero no me dejo corregir por ella. Y pues es no dejarte corregir por Jesús, no dejarte corregir por el maestro que te quiere como discípulo, pero como discípulo tú no te dejas corregir. Entonces pues no tienes parte con el maestro que es Jesús. ¿Por qué? Porque no practicamos la palabra de Dios, no practicamos los mandamientos, no practicamos el amor en sí, no nos dejamos llenar por el Espíritu Santo para que la primera cosa que hemos dicho ya, que es estar lleno de Dios en el corazón, pues Él actúe, para que de nosotros no salga ninguna cosa mala, ni un pensamiento, ni una palabra, ni un deseo malo, ni siquiera a nuestro prójimo. Dice en otra parte nuestro Señor Jesús: no es lo que daña al hombre lo que entra a él, sino lo que sale de él. ¿Por qué? Porque primero se genera el deseo de hacer el mal en el corazón, y entonces, hermanos, al generarse el deseo, simplemente pues se lleva a la práctica. Es como, por ejemplo, está la tentación, pero tú eliges si caer en ella o no. Cuando caes en ella, entonces ya caíste en pecado. Y entonces ahí
pues vaya, valga la redundancia, ya pecaste, ya tu corazón te hizo pecar por el deseo que salió de él y el deseo que tú decidiste seguir. Ahora bien, ¿a qué nos parecemos? Dice Jesús que aquel que construye su casa en cimiento sólido, llega llega la corriente y no lo arrastra con ella. ¿Por qué? Porque su cimiento es sólido. En cambio, aquel que construye su casa por encimita de la tierra, pues llega la corriente y lo arrastra. Ahora sí, ¿a qué nos parecemos, hermanos? Nos parecemos a aquel hombre que construyó su casa sobre cimiento sólido, o nos parecemos al hombre que construyó su casa sobre la tierra, pues así nomás. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos de tener la fe firme en nuestro Señor Jesús, la fe firme en nuestra Iglesia Católica, la fe firme en María Santísima. No puede venir nadie a decirnos, ¿sabes qué? Mira, tu fe no sirve, tu fe debe de ser de esta manera para que sea fe, o tu fe en María pues simplemente es vana porque ella no te escucha, ella no es madre de Dios, y empiezan a moverte el tapete, como dicen, y tú empiezas a creerte esas cosas. Y también vienen y nos dicen, oye, es que mira el Papa que los está perdiendo, o mira cómo está actuando, mira la iglesia se está cayendo, mira esto, mira el otro, y nuestra fe se empieza a mover. ¿Por qué? Porque nos empieza a entrar la duda. Esa es la cuestión de la corriente que nuestro Señor Jesús menciona. Vienen muchas corrientes, muchas tempestades para mover nuestra fe, para probar nuestra fe, pero resulta, hermano, que si tú no construiste tu fe en Cristo, que es la piedra angular, que es la tierra sólida, créeme que tu fe pues simplemente se va a caer. ¿Por qué? Porque no está bien cimentada. Y si tú crees que está bien cimentada, pero al momento de las pruebas se cae, déjame decirte que no. No estuvo bien cimentada, no estuvo ni siquiera puesta en tierra firme. Se cayó, se perdió, y te cambiaste de religión, te convencieron de que el Papa era el anticristo. Oye, ¿a quién se le ocurre? Te convencieron de que María pues no es madre de Dios, te convencieron de que la iglesia no es la verdadera iglesia de Cristo. Tu fe se cayó. Hermanos, son 3 cosas que Dios nos quiere decir hoy. Primero, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿Qué transmitimos a los demás? ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? Segundo, ¿cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Escuchamos a Jesús y practicamos su palabra? ¿O simplemente la escuchamos pero de rato la hago? ¿O sabes qué? Me interesa solamente ciertas cosas, pero todo no, solamente lo que me conviene, y no es así. Y la tercera, ¿cómo construimos nuestra fe en Él? Ya conocemos, ya sabemos que tenemos que tener la fe firme. Ya conocemos que tenemos que tener la práctica de la palabra de Dios. Ya conocemos que la palabra de Dios cambia nuestro corazón para que de él salgan cosas buenas. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Simplemente dejarnos llevar por Dios. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo para que Él vaya trabajando en nosotros y nos vaya
dando una santa conversión, que nos vaya haciendo santos. Oye, hermano, es que en este mundo no hay santos. Oye, no hay santos, bueno, no hay santos carnales, vaya, pero si es la gracia de Dios en tu vida para que después de que tú partas a la presencia de Dios seas santo, pues ya es gracia de Él. Pero jamás pierdas, jamás perdamos, dijo el otro, la esperanza de ser santos, porque para eso vinimos a trabajar nuestra santidad en este mundo. Sí, es difícil, más, como lo dije ayer, con la gracia de Dios todo es posible. Así que, hermano, hermana, te dejo esta pregunta: ¿tú cómo construyes tu fe? ¿Dónde tienes cimentada tu fe? ¿Tú cómo dejas que el Espíritu Santo te cambie en el corazón? Y lo más importante, ¿tú escuchas a Jesús y practicas su palabra? Te lo dejo de tarea. Paz y bien. Dios te bendiga.